¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Están muy juiciosos. Uy, tengo mucho calor. Que no me toque cerrar la ventana porque imagínense con tanto bochorno aquí. Bueno, voy a mostrar por acá un momentico el cronograma de las evidencias que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya trabajamos esta, ¿cierto? La clase pasada. ¿Me confirman si me están viendo? Sí, señora, ahí se ve lo que está mostrando en pantalla. Ok, listo. Un cuadrito en Excel, ¿cierto? Sí, Listo. señora. Entonces, estas fueron las que se trabajaron de la semana pasada, que iban del 12 al 18, listo, que eran más que todo teóricas. Estas dos son las que se van a trabajar esta semana y van del 19 al 3 de abril. Hay 2 semanitas para estas, ahorita miramos por qué, porque son un poquito tediosas, ¿listo? Vamos a revisar un momentico la guía. ¿Ya estuvieron revisando el material? Bueno. Entonces, para esta tenemos esta evidencia que se llama evidencia de desempeño, que es la GA7 220501096, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, que es codificación de los módulos del software según requerimientos del proyecto. Entonces, en esta evidencia, ¿qué tienen que hacer? Entonces, dice que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Se va a tener en cuenta, entonces, para la codificación del módulo, debe tenerse en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, diagrama de clase, el diagrama de casos de uso, historias de usuario, diseños prototipos, informe técnico del plan de trabajo para construcción del software con tecnologías seleccionadas, etc. También se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. El código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, nombramiento de métodos, nombramiento de clases, nombramiento de paquetes, y debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. Entonces, muchachos, ustedes ya han adelantado un pocotón esa evidencia, ¿cierto? Si ustedes lo revisan, ustedes ya tienen mucho adelantado. Aquí lo que vamos a hacer es ir perfeccionando, ¿cierto? Ya tenemos todo eso que nos están pidiendo, la gran mayoría. Entonces, aquí en esta parte lo que se va a hacer es concentrarnos y revisar qué en verdad se necesita y qué no. Y de acuerdo a eso, entonces ya ir como depurando ese proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, en esta parte lo que se va a hacer es, digamos que la codificación. Se va a hacer, se va a realizar la codificación y, según los requerimientos, ¿cierto? Y en la otra evidencia, si les estoy compartiendo, me confirman, por favor. Y en otra evidencia se va a trabajar, pues más que todo como formularios. Entonces, en esta evidencia, la GA7 2250 1096, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, dice que módulos de software, codificación y probados. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, enfocándose a web, con servlets, según lo visto en el componente, en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java, o sea, en el componente formativo en el material, ¿cierto? Y también deben tener en cuenta lo siguiente. Entonces, para la codificación del módulo deben tener en cuenta los artefactos del ciclo de software, realizar con anterioridad los diagramas de clases, como les digo, ya ustedes tienen adelantado, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico, plan de trabajo para la construcción del software con tecnología seleccionada. Se debe crear la proyección utilizando herramientas de versionamiento. El código debe contener formularios en HTML con servlet y utilizar métodos get y post. Utilizar elementos de JSP y hacerle entregable. Entonces, estas dos evidencias son las que están programadas para esta semana. Ustedes verán, si hacen todo, o sea, hacen, digamos que esta evidencia completa, ¿cierto? Y la envían por los 2 enlaces, con los formularios y todo, y la envían por los 2 enlaces, o hacen, digamos que la codificación
y hacen los formularios por aparte y lo envían. Ahí sí ya ustedes miran cómo hacen el respectivo envío. Si analizamos, digamos que las dos evidencias tienen que ver la una con la otra, ¿cierto? Y pueden hacerlo todo y enviarlo todo por los dos enlaces, como le digo, o ustedes miran si cuando logran hacer la conexión de la base de datos, enviar un solo archivo o por aparte. Ahí sí ya ustedes revisan si envían los formularios o hacen, como les digo, una sola. ¿Sí? Solo envío. Entonces pueden hacerla completa, sería como lo más fácil, y lo suben por los dos enlaces. Aparte hacen como un informe corto de qué se hizo. ¿Listo? Vamos a revisar un poquito el material. Ay, que me toque cerrar la ventana porque está haciendo demasiado calor. Entonces aquí nos están hablando del material de construcción de aplicaciones con Java. ¿Les estoy compartiendo? Bueno, entonces aquí nos hablan de una introducción. Aquí voy a ponerles este video. Me dicen, por favor, si Construcción de aplicaciones con Java. ¿Escuchan, muchachos? Sí, señora. Listo, gracias. A medida que avanza la tecnología y los dispositivos, se generan nuevas formas de trabajar, nuevos lenguajes de programación y nuevos frameworks de soporte para agilizar la construcción de código de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Sin embargo, hay un lenguaje de programación de propósito general que se mantiene en el tiempo y parece tomar cada día más fuerza: Java. Java no pierde vigencia debido a que es un lenguaje independiente de plataforma, lo cual le permite correr en los diferentes sistemas operativos existentes. Sigue el paradigma de programación orientado a objetos y se adapta muy fácil a las diferentes arquitecturas de trabajo, por lo cual es uno de los preferidos a la hora de desarrollar productos empresariales. Es importante entonces explorar las generalidades de la construcción de aplicaciones con Java que permiten generar soluciones para cualquier tipo de sistema. Existe una gran cantidad de oportunidades laborales que demandan habilidades en este lenguaje de programación. Bueno, entonces, ¿por qué digamos que porque Java, a pesar de que hay tanta tecnología, ¿cierto? Pues Java se ha conservado a pesar de tantas actualizaciones y todo, porque trabaja con una máquina, perdón, con una máquina virtual, ¿cierto? Que sin importar el sistema operativo, él tiene su máquina virtual y esta máquina virtual que se usa, digamos, con el JDK, que se trabaja como un simulador o un controlador. Se puede decir que ese es multipropósito y por ende se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Aquí nos muestra, digamos que nos está mostrando una aplicación en Java, ¿cierto? El JDBC y sistema gestor de base de datos. Entonces dice que se puede manejar, manipular manualmente las conexiones de la base de datos, ser cuidadosos en la escritura de sentencias SQL o ser ejecutadas en el servidor, conoce las relaciones existentes en el modelo de base de datos a manipular y conoce las características de la base de datos a manipular, ya que esto podría afectar las consultas. Entonces aquí nos dan una esquemita de ello. Voy a mirar si estoy grabando. Listo. Por favor, me dicen si me están escuchando o no. Aquí nos dan como unas recomendaciones, dice que tener en cuenta que cada sistema gestor de base de datos provee su propio JDBC para la manipulación de los sistemas con las aplicaciones Java, dependiendo de las bases de datos a los que se deseen conectar. Se va a hacer la descarga del drive del JDBC correspondiente. Importante, aquí nos muestran las direcciones oficiales para la descarga, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que MySQL, aquí nos muestra dónde se puede descargar, SQL Server, también donde se puede descargar el Oracle, el PostgreSQL y DB2. Esto ustedes, yo creo que ya lo han venido trabajando, yo creo que no lo tienen que descargar, sin embargo, pues revisamos.
Aquí nos están hablando de las clases e interfaz de Java. Entonces, además de tener a disposición el drive de JDBC correspondiente para la base de datos que se desee conectar, se requiere de un conjunto adicional de clase o interfaz de Java. Para hacer uso del drive, para el cual es necesario importar el paquete Java SQL o Java SQL. Aquí nos dan como un resumen de drive, de algunas clases más importantes dentro de esta librería y otros elementos para gestionar correctamente una base de datos mediante el JDBC. Entonces dice que el Drive Manager, el Result Select, el Connection, State 10 y el método Next. Aquí nos dice que el primero, el Drive, establece la conexión de forma exacta, ¿cierto? Por medio de este método de conexión se crea una estancia que permite el envío de información hacia la base de datos. Con es una consulta de selección que permite crear un apuntador para tabular la información seleccionada. Con el connection, este es un drive que permite pasar los parámetros, es decir, las credenciales usando las credenciales o los usuarios o las contraseñas para conexión a la base de datos. Este nos crea una instancia con el objeto. Recuerde que los objetos se tienen y que estas instancias para crear una nueva clase en el mismo objeto. Entonces, y nos muestra el método news. Bueno, aquí también nos dan, digamos que unos, bueno, vamos a abrirlo. Para descargar y conocer algunas clases importantes de Java para que se usan en la interfaz de Java. Entonces, aquí nos muestran, digamos que unas clases, ¿sí? Unos drives y algunos importantes para trabajar con eso. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, revisen. Yo creo que ustedes ya lo revisaron. Bueno, aquí en esta nos hablan de las conexiones de la base de datos, de las aplicaciones que se descargan los drives de JDBC. Si no tiene, bueno, importar el drive, importar el Java, SQL, inicializar el drive, crear un objeto, ejecutar la sentencia y procesar los resultados. Acá nos están mostrando en este video cómo se hace la conexión con JDBC. Este videito es un poquito largo, entonces para que ustedes lo miren detenidamente y traten de, digamos que hacer lo que en el video está. Aquí nos están hablando de los servlets y las JSP. Aquí dice que los servlets son tecnologías que se utilizan para realizar ejecuciones en servidores Java, permitiendo extender los servicios de un servidor web. Aquí nos hablan de cada uno, nos hablan de los servlets, nos hablan de Java Servlet, nos hablan de los archivos JSP, nos dan un ejemplo de cómo utilizarlo, nos hablan del software requerido, entonces nos dicen que el software que necesita para trabajar JSP y Servlet es Java, JE, con el ID de NetBeat o Eclipse. Y nos hablan del servidor Tonka. Y aquí nos están dando otros requerimientos y nos están dando la página de cómo descargar NetBeat. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe. Aquí también nos dan otros servicios de descarga. Señor. Se quedó congelada la imagen en el PDF. Ay, gracias. Gracias, gracias. Listo.
acá, estamos viendo esto. Que acá nos están dando las principales tecnologías y aspectos generales en el SP, servlet, ¿cierto? Entonces nos hablan de los servlets, nos hablan de JSP, nos hablan de los archivos JSP, aquí nos dan un ejemplo, y aquí nos hablan de los software requeridos, entonces que el ID de NetBeans o el Eclipse, ustedes creo que ya trabajaron con uno de ellos, y aquí nos dicen cómo descargarlo. Si no lo tienen, me avisan para enviarles un video donde está bien explicado. Aquí nos da, para profundizar un poquito más del tema, nos dan unos enlaces del kit de JDK, una instalación de todo, y nos hablan también de la introducción de los servlets. Los servlets es un programa que se lleva a cabo en una aplicación o servidor web. Se emplea como capa que intercede entre las bases de datos y el servidor de peticiones en HTTP por medio de un navegador web o cualquier otro cliente HTTP. Bueno, nos hablan del rendimiento, nos dice que no necesita procesos independientes y que ya el servlet está escrito en Java, lo hace una plataforma independiente, y aquí nos dan como el proceso de esto. Nos hablan de las tareas principales de un servlet, que son, digamos, que la transmisión de datos, el rendimiento de las peticiones en HTTP, el tratamiento de datos, el envío de documentos, el envío de respuestas, y acá nos dan como el ciclo de vida, ¿cierto? Que está la petición, que está la petición del service, y la procesan y luego le dan el destroy. Y aquí nos hablan del mismo ciclo, del mismo ciclo de vida de service. Aquí nos muestran un ejemplo. Aquí también hay un video de un ejemplo. Nos hablan de los formularios de HTML con servlet. En este video encontramos explicación clara sobre eso. Y aquí nos están hablando del navegador que navegan por el mismo sitio web. Permítanme un momento, yo cierro acá la ventana que no me dejan escuchar. Que no me dejan dejar. Uy, qué esponja, Dios mío. Listo. Bueno, muchachos, entonces lo que hay que hacer es revisar bien todo el material detenidamente para poder realizar las evidencias que hay, para poder, digamos que corregir y realizar las evidencias que deben presentar. Aquí nos hablan del modelo vista controlador, también eso ya se revisó, ¿sí? Nos hablan de, digamos que la aplicación del ciclo como tal, ¿sí? Del requerimiento, del controlador, de la base de datos, de las vistas, del cliente, del modelo como tal. Entonces, este material es el que deben tener en cuenta, muchachos, para la realización de esas dos evidencias. Ahora, mañana el profe Jesús se va a conectar un ratico con ustedes para hacer la parte práctica. Él puede mañana, pero yo no tengo por acá, no, ya no tengo. Mañana miércoles a las 8:30, muchachos, para que por favor se conecten. No me dijo qué herramienta de pronto van a utilizar, me imagino que van a utilizar NetBeans. Ustedes ya lo tienen instalado, ¿cierto? Sí, señora, yo lo tengo instalado. Listo. Entonces, los que no lo tengan, por favor, instalarlo y tener como todo listo para, no sé si él les va a hacer, me imagino que va a ser una parte práctica, para pues tener todo esto y revisar más a profundidad el material para que cualquier duda o algo puedan aclararla. La idea es que trabajen con lo que ya tienen, ¿cierto? Con lo que ya venimos trabajando, y digamos que pues ya es la hora como de ir depurando, ir eligiendo, ir revisando bien qué es lo que se va a dejar y qué es lo que no se va a dejar. Uy, no, me van a escuchar. Y pues eso es lo que se va a hacer prácticamente ya, perdón, ahorita en esta ya fase, digamos que en la fase ya, no, vamos a decir que tengo calor.
en la fase ya casi que ya culminando, ya vamos en la actividad proyecto 7, entonces, e ir depurando para ir presentando ya el proyecto como tal. Dudas de lo que deben realizar, muchachos. Entonces, ¿qué deben hacer para estas dos evidencias? Bueno, la primera es la construcción de la aplicación en Java, ¿cierto? Y la segunda es el framework. Entonces, para la construcción de aplicación la primera tiene, bueno, la introducción, digamos que la codificación de la aplicación como tal, y la segunda es, digamos que el formulario, de los formularios como tal. ¿Dudas en cuanto a lo que deben hacer, muchachos? ¿Qué hace, amor? Profe, pues de la plataforma, en los mensajes que usted coloca semanalmente de las evidencias que se deben presentar, yo vi que habían 4, ahorita no puedo revisar porque no estoy en el computador. Sí, ya les explico. Bueno, lo que pasa es que sí, publiqué 4 muchachos, sí, estas 4. Les dije que me acordaba, listo. Ya les publiqué estas 4, pero resulta que estas son un poquito tediosas, ¿sí? Si ustedes no las tienen, o sea, sí, las correcciones, lo que tengan que hacer, entonces esto es un poquito tedioso para hacerlas, las 2 primeras, ¿sí? Porque es la codificación y hacer los formularios como tal, entonces yo sé que eso se demora un poquito, entonces por eso se partieron estas evidencias, ¿listo? Las otras, bueno, ya les muestro por acá. Ya les organicé acá las fechas. Bueno, entonces se dejaron, bueno, estas fueron las que ya trabajamos. Entonces se dejan estas 2, no sé si les estoy compartiendo un cuadrito en Excel, porfa, ¿me confirman? Sí, señora. ¿Me confirman, muchachos? Ok, entonces les había publicado estas 4, ¿cierto? Pero como todas son largas, entonces esta semana se van a trabajar estas 2. ¿Listo? La próxima semana se van a trabajar estas, pero para ellas tienen 2 semanas para la realización y el envío. Si ustedes la tienen, o sea, si ustedes ya tienen adelantado su proyecto, muy adelantado, con la asesoría que les dé, que van a realizar mañana y todo, ya queda ok, listo, no hay problema. Continúan con la siguiente, ¿listo? Y quedaron así las fechas, entonces quedaron estas 2 para esta semana, estas 2 para la semana del 4 al 10, y estas 3 para la semana del 11 al 17. Estas otras 2 para la semana del 18 al 24 y estas 2 últimas para la semana del 25 al 7 de abril. Le aclaré la duda, no sé quién me habló, Lucero. Creo que la única niña que he conectado. Sí, profe, pero entonces, ¿será que de pronto nos coloca ahí un mensajito especificando cuáles son? Por favor. Listo. Sí, señora. Claro que Gracias. sí. Cuando les ponga, bueno. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le mejore este anuncio? ¿O acá en las evidencias? Ya les organicé las fechas con las evidencias. Sí, profe, es que yo ese cronograma no sé, nunca lo he. De pronto el mensajito que está en el inicio de la plataforma, de pronto especificar bien cuáles evidencias para qué Listo. fecha. Entonces les voy a colocar las 4 evidencias, pero frente a ellas les coloco la fecha. ¿Le parece? Las fechas que tengo acá en el cronograma. O sea, les dejo el mismo anuncio, pero le coloco en un paréntesis la fecha. ¿Le parece? Listo. Bueno, entonces, ¿dudas, inquietudes en cuanto a las 2 evidencias de esta semana? ¿Tienen algún inconveniente mañana de pronto que conecten a la hora que les estoy diciendo, las 8:30? Yo me puedo conectar, profesora, a las 8:30, no hay problema. Listo. Ok, muchachos. Igual vamos a dejar la sesión grabada.
para los que no puedan. Listo, muchachos, entonces estas son las dos evidencias que tenemos para esta semana. Y la otra, por favor, revisar el material, revisar esos videos que están ahí, que están bien buenos y bien explicados. Y pues, no sé qué más inquietudes tengan ustedes. Por ahora no, profe. Bueno, recuerden que estas dos evidencias son larguitas, o bueno, si no las tienen adelantadas. Pero como ya lo venimos trabajando, ustedes ya tienen, en la evidencia de una actividad de proyecto pasado, ya enviaron bastante de eso, ¿cierto? Ya tienen mucho adelantado. Entonces, como les digo, es depurar, es organizar y enviar. Igual estas evidencias las van a trabajar también en equipos. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces nos vemos mañana a las 8. Ay, espera, fue que me... Pero les dije, muchachos, mañana miércoles a las 8, me encuentro, ya no tengo. A las 8:30, A las profe. 8. Ah, sí, perdón, a las 8:30, a partir de las 8:30. Listo, yo, por este mismo enlace yo les envío, por este mismo enlace, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, invitarlos a que si tienen evidencias pendientes de la actividad Proyecto 6, muchachos, por favor, enviarlas también. Recuerden que ya terminamos esa actividad proyecto. Cualquier cosa me están contando. Ok, Bueno, profe, muchas muchachos, Listo, gracias. profe. gracias. Gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, profe, Feliz gracias. noche, muchachos, para todos.